¿Cómo están? Qué bueno, hermanos, gracias a Dios. Oremos por los hermanos que han estado enfermando con esta nueva ola de COVID, ¿verdad? Algunos hermanos más se han contagiado. Nuestro hermano Marco, que normalmente nos acompaña con el teclado, está en casa. Nuestro hermano Daniel también, maestro de jóvenes. Oremos por él, por su salud y por cada uno de los hermanos. La hermana Dulce Sesma parece que se estaba recuperando, pero en la semana volvió a tener una recaída. Así que vamos a continuar orando, hermanos, por cada uno de estos hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias, por favor. Vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Hebreos, por favor. Estamos estudiando una serie que se llama La fe en la vida del creyente. Estamos estudiando una serie que se llama La fe en la vida del creyente. Y hemos venido aprendiendo, hemos venido diciendo que la fe es algo fundamental en la vida del creyente. Comentaba yo la predicación pasada que lamentablemente a veces la fe es algo tan común en la vida del cristiano que nos olvidamos de alimentarla, nos olvidamos de trabajar en ella, nos olvidamos de construir sobre ella, de tal manera que hay ocasiones en que esa fe, en lugar de que crezca, en lugar de que aumente, tiende a disminuir. A través de la Biblia, hermanos, cuando nosotros analizamos, cuando leemos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que hay grandes ejemplos de hombres y mujeres que en virtud de su fe se convirtieron en héroes espirituales. En la Biblia hay una larga lista de hombres y mujeres que a través del tiempo, debido a su fe, se convirtieron en héroes espirituales. ¿Cómo era la vida de cada uno de ellos? ¿Qué características tenían? ¿Por qué su fe trascendió no solamente en su tiempo, sino a través del tiempo? De tal manera que cada uno de nosotros como hijos de Dios, el título de la predicación, hermanos, del día de hoy se llama Una fe heroica. Una fe heroica. Vamos al libro de Hebreos, por favor, capítulo 11. Si usted tiene un tiempo en el Señor, seguramente conoce el capítulo 11 del libro de Hebreos. No es mi intención analizarlo todo, lo vamos a hacer en varias predicaciones. Hoy solamente voy a tomar algunos versos. El tema de hoy, el tema número 9, se llama Una fe heroica. ¿Qué caracterizó a aquellos hombres y aquellas mujeres para ser considerados como héroes espirituales? ¿Qué debe de caracterizar la vida de cada uno de nosotros para que algún día también, hermanos, nosotros tengamos una fe heroica? Vamos a ver en primer lugar, hermanos, que una fe heroica es una fe que agrada a Dios. Con base en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, donde la palabra de Dios dice así. Hebreos capítulo 11, versículo 4 y más adelante el versículo 5. Dice así el primero: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La palabra de Dios, hermanos, nos habla de un hombre llamado Abel, y la razón por la cual el autor de Hebreos, hermanos, recuerda a este hombre llamado Abel es a causa de su fe. Dice la Biblia, no lo busque, en Génesis capítulo 4, versículo 4, que él trae una ofrenda delante de Jehová el Señor, y que el Señor mira con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí hay algo muy importante. Dice la palabra de Dios que Abel por fe ofreció a Dios una ofrenda que fue agradable delante de sus ojos, y que cuando Abel llegó delante de Dios, él era un hombre que agradaba a Dios, y en virtud de que él agradaba a Dios, la ofrenda de Abel fue agradable delante de él. Hermanos, algo muy importante que cada uno de nosotros, ya sea los jóvenes, la señorita, los hermanos adultos, tenemos que considerar en nuestro andar cotidiano, es el hecho, hermanos, de que cuando nosotros vamos delante de Dios, ya sea para orar, ya sea para traer nuestras ofrendas,
ya sea para alabarle a través del canto o cualquier otra cosa que nosotros hagamos delante de Él, lo primero que debe de ser agradable ante Él soy yo, eres tú, somos nosotros. Dios dice su palabra que conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Hace rato, mientras entonábamos algunos de los cantos, hermanos, normalmente estoy en la parte de atrás y por un momento me desvié de la alabanza para orar a Dios y le decía: Señor, haz que en algún momento mi corazón sea como lo que dice este canto, como un hombre al que tú moldeas, como ese maestro, ¿verdad? Como ese hombre que vino al taller, pero también que sea un hombre cuya vida, ¿verdad?, te vea a ti como ese hermoso Jesús. Y le decía yo a Dios en oración, que toda tu iglesia un día diga: qué hermoso es Jesús. Y que entonces lo que nosotros estamos cantando ante ti sea recibido por ti con gozo, porque nuestra vida te es agradable. Una fe heroica está depositada en el corazón de una mujer o de un hombre cuya vida es agradable delante de Él. Y me llama la atención, hermano, lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4, porque dice que Dios daba testimonio. Dice: dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hermano, hermana, Dios dio testimonio de que el corazón de ese hombre era recto delante de Él y que la fe que él tenía era una fe real. Como algunos de los que están aquí no estuvieron la semana pasada, quiero repetir en un par de minutos algo que voy a volver a mencionar ahorita. La semana pasada decía yo durante mi predicación que hacer lo bueno no siempre trae algo bueno a nuestra vida, ¿se acuerdan? Y veíamos el ejemplo de José. José hacía lo bueno, pero fue aborrecido por sus hermanos. Hizo lo bueno, pero fue acusado de violencia sexual. Hizo lo bueno, ¿verdad? Y fue metido a la cárcel injustamente. Y sin embargo, él se mantuvo fiel en esa fe. Hermano, hermana, Abel fue un hombre cuya vida fue agradable delante de Dios, y por eso hoy forma parte de lo que alguien, ¿verdad?, ha llamado el Salón de la Fama de la Fe, que es Hebreos capítulo 11. Pero ¿cómo acabó la vida, hermanos, de Abel? Lo mató su propio hermano. Su hermano lo mató. Sin embargo, dice la Biblia que aún muerto, todavía esa ofrenda, todavía esas acciones que él hizo, daban testimonio delante de él de que aún hasta el momento de su muerte, él mantuvo su justicia, su fidelidad delante de Dios. De tal manera, entonces, hermanos, el llamado a la iglesia, en primer lugar, empezando por mí, es hacer hombres y mujeres que desarrollemos una fe en Dios que nos lleve precisamente, hermanos, a que cada momento de nuestra vida sea agradable delante de sus ojos, y que si aún ser justos delante de Él no nos trae algo bueno, como a José, como vimos la semana pasada, o incluso la propia muerte para las personas que nos visitan, no estamos aquí intentando lavar el cerebro de alguien para convertirse en mártir. No es esa la idea de Dios, ni tampoco la que quiero comunicar hoy. Pero muchas veces nuestra fe nos lleva a sufrir injusticias, pero tener fe hasta el último momento de nuestra vida es lo correcto, porque la fe, como vamos a aprender el día de hoy, hermanos, nos va a llevar a ver cosas grandes, a ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5, en este mismo tema, en este mismo punto de que una fe heroica agrada a Dios. Vamos a hablar ahora de Enoc. Siempre vamos a estar en el capítulo 11 de Hebreos, así que no se preocupe. A menos que yo diga alguna referencia, normalmente la voy a citar yo, y quizás un par de veces les voy a pedir que se muevan, pero vamos a estar allí en Hebreos. Ahora el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto, es decir, transportado. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, Enoc, a causa de que su vida fue agradable delante de Dios,
dice la palabra del Señor, que Dios lo consideró para tomarlo con vida y llevárselo al cielo con él. Este hombre no pasó por la muerte. Este hombre fue un hombre cuya vida fue tan agradable delante de los ojos de Dios que él consideró que no era necesario que pasara por la muerte. Consideró la vida de este hombre tan agradable delante de sus ojos que dijo: lo traigo conmigo a mi presencia. Y hermanos, en la semana que meditaba yo en esta predicación, decía: Señor, ¿por qué te lo llevaste vivo? ¿Qué querrías enseñar a las generaciones posteriores a este gran hombre? ¿Qué quieres enseñarme a mí? ¿Qué quieres enseñarle a la iglesia al demostrarnos que tú viste la vida de un hombre y que tú mostraste tu misericordia llevándolo vivo delante de tu presencia? Y aunque evidentemente Dios no me dijo: Germán, mira, fue por esto y por esto, porque Dios no habla de esa manera, creo, es mi convicción, con base en la palabra de Dios, que por lo menos algunos de los propósitos de Dios fueron los siguientes: quiero que sepas que yo estoy al pendiente de las acciones de todos los hombres. A veces los cristianos nos preguntamos: ok, yo voy a tomar la decisión de ser un creyente íntegro, me voy a esforzar cada día para que mi vida sea agradable delante de Dios, pero ¿le importa a alguien? ¿Alguien lo ve? ¿Alguien lo considera? ¿Realmente es importante que yo me preocupe en destacar en la comunidad en la que yo vivo, entre mis amigos, entre mi familia? Y entonces, hermanos, viene a mi mente, ¿verdad?, aquel pasaje de Proverbios capítulo 15, versículo 3, que incluso agregué aquí a mis notas, que dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Y entonces creo que cuando el Señor toma la decisión de llevar a Enoc, me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, nos está diciendo a nosotros: yo te estoy mirando, te estoy observando, estoy considerando tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, lo que estás haciendo y lo que estás dejando de hacer, lo que tienes en tu mente para el día de mañana. Yo lo estoy considerando. Y quiero que sepas que vale la pena que tú vayas por el rumbo de la fe. Quiero que sepas que vale la pena el esfuerzo que tú estás haciendo, porque yo lo estoy viendo. Y aunque es el único caso, bueno, no el único caso, está todavía Elías, ¿verdad? Aunque son muy pocos los casos, dos en esta situación específica, que no vieron muerte los que fueron llevados, o por lo menos los que registra la Biblia. Si quiero pensar entonces, hermanos, hermanas, que Dios todos los días está mirándonos a cada uno de nosotros y está considerando la fe con la que nosotros estamos viviendo. ¿Es mi vida hoy? Y me gustaría que te plantearas esa pregunta también. ¿Es mi vida hoy agradable delante de Él, como para que al rato que yo deposite mi ofrenda, Él la reciba con agrado? Para que esas palabras que salen de mi boca en el canto o esas oraciones sean recibidas con agrado, porque mi vida es agradable delante de Él. Quiera Dios que sí. Pero si no, hoy es un buen momento para pensar en eso. Que el cristianismo, algo que todos sabemos, no es, o es más que una religión. Es más que una religión. Es una forma de vida, pero es una forma diferente también de ver la vida, en la que cada momento estoy considerando al que me está viendo, a Dios. Dos, una fe heroica no solamente tiene como característica que agrada a Dios, sino que entonces vean cómo el autor del libro de Proverbios va desarrollando, inspirado por el Espíritu Santo, y va trayendo a la memoria una lista, como dije hace rato, de hombres y mujeres que se convirtieron en héroes espirituales, y sin embargo va desarrollando una serie de ideas que espera que captemos cada uno de nosotros. Y vemos entonces, si una vida es agradable a Dios, entonces es porque teme y obedece a Dios. Versículo 7. Y vamos a ver entonces a Noé. Dice versículo 7:
por la fe Noé, otra vez la fe es lo que antecede, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, hermanos, a causa de su fe, sería un instrumento en las manos de Dios para que él predicara, para que él fuera pregonero de justicia con sus palabras y con sus acciones acerca de cosas, dice la palabra de Dios, que aún no se veían. ¿Qué es la fe? ¿Alguien recuerda cómo empieza Hebreos capítulo 11 versículo 1? O incluso léalo si lo tiene allí en su Biblia abierto. La gran mayoría no lo sabemos de memoria. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es el convencimiento pleno de que lo que la palabra de Dios enseña es verdad. Es la certeza absoluta en mi mente y en mi corazón de que si yo creo en Dios y leo su palabra, puedo confiar a plenitud que lo que Él dice aquí, lo que promete aquí, yo lo puedo esperar aun cuando salga de la lógica humana. Aun cuando me parezca irracional, aun cuando me parezca una tontería, aun cuando el mundo diga, no es cierto, Germán, eso no es cierto. ¿Cómo puedes creer en un cielo? ¿Cómo puedes creer en un infierno? ¿Cómo puedes creer en una eternidad? ¿En qué mente te puede decir el amigo? Yo te creí más inteligente, te puede decir alguien. Y más al rato vamos a hablar acerca de la necesidad de aceptación en el mundo. Pero dice la Biblia que por la fe Noé creyó cuando fue advertido por Dios. ¿Cómo era la gente, hermanos, en la época de Noé? No lo busque. Voy a leer las palabras de Jesucristo en Mateo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noé está construyendo el arca, le está predicando al mundo que viene un diluvio, pero como era algo, ni siquiera había llovido para empezar, ¿quién iba a creer en un diluvio si ni siquiera se conocía la lluvia? Y entonces, como señal de lo que Noé está predicando, Jehová el Señor le manda a construir un arca que por lo menos tarda 100 años, porque tiene 500 cuando el Señor le advierte de cosas que no se veían, y 600 cuando viene el diluvio. Por lo menos durante 100 años él está predicando, y la gente, ¿verdad? Dice, sí, ajá, está casándose, dándose en casamiento, viviendo, divirtiéndose, diciendo, solo se vive una vez y hay que disfrutarlo. Iba a decir un dicho coloquial, pero creo que no tiene sentido usar tonterías, ¿verdad? Por lo menos las que vinieron a mi mente ahorita, no son cosas malas, pero a veces pensamos tan vanamente, refiriéndose a la vida, los seres humanos, los amigos, las personas, ¿no? Menospreciando la eternidad. Y los seres humanos, los cristianos, nos dejamos llevar por la manera tan vana, tan hueca del mundo de ver la vida. Pero Noé, pregonero de justicia, está trabajando en el arca, está manteniendo su fe, está convencido, tiene la certeza de que eso va a ocurrir. Y dice la palabra de Dios algo que es muy serio, muy grave, muy delicado, hermanos. En el pasaje que leí hace un momento, que es Mateo 24, 37 al 39, está diciendo Jesucristo en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, quiero llamar su atención a lo siguiente. Noé estableció un nivel de fe muy por encima de cualquier hombre o mujer que hubiera vivido en su tiempo. El nivel de fe que Noé estableció en su tiempo fue muy alto, hermanos, para su tiempo, y sigue siendo muy alto todavía, hermanos, para el nuestro.
Las personas de su generación escucharon una y otra vez su predicación, pero una y otra vez la menospreciaron. Y dice la Biblia que no entendieron hasta que vino el diluvio. Hermanos, quiero decir lo siguiente: es muy difícil vivir la vida cristiana. Es muy difícil vivir la vida cristiana, sobre todo en medio de una sociedad cada vez más corrompida, en la que la gente no tiene interés en lo espiritual. Hay la firme intención el día de hoy, de acabar en la mente del ser humano con todo lo que tiene que ver con lo religioso o con Dios. Y la manera en la que se pretende lograr erradicar del ser humano la aparente necesidad de Dios, según la sociedad, es a través de la burla, a través de la ignominia, a través de la opresión. De tal manera que llega el momento en el que el ser humano se sienta tan avergonzado de su fe, de su religión o de su creencia, que termine abandonándolo. Eso es lo que quiere la sociedad, hermanos, del día de hoy. Pero dice el Señor Jesús que la gente no entendió hasta que vio venir el diluvio. Entonces, hermano, hermana, quiero decirte lo siguiente: Cuando viene el diluvio y la gente empieza a ahogarse y Noé entra al arca, yo me imagino la gente desesperada gritando: Noé, Noé, abre la puerta, ábrenos, por favor, ábrenos, no nos dejes aquí, estamos muriendo, ya te creemos, tenías razón, déjanos entrar. Y uno tras otro fue muriendo. Y entonces cuando yo veo eso y me imagino eso, entiendo por qué Dios cerró el arca y no Noé. No sé si me explico. Tal vez Noé, movido por el temor, no sé, hubiera abierto, no lo sé, pero no lo hizo, porque tuvieron 100 años para creer. Su fin fue la muerte y la condenación eterna. Hermano, hermana, ¿qué es lo que quieres para ti? ¿Qué es lo que quiero para mí, amigo que nos acompañas? Algo que está ocurriendo en el mundo, no nada más en México, en el mundo cristiano, hermanos, es lo siguiente: hay un relajamiento en el cristianismo. Hay un relajamiento impresionante, hermanos, en el cristianismo. Lo secular, lo que está afuera, está entrando a las iglesias, de tal manera que hoy las iglesias se manejan como empresas. Lo que importa ya no es lo que se dice, sino cómo bailas, cómo cantas, que haya luces, que haya sonido, que prendas, que apagues, que se escuche un escándalo y que sientas algo. Pero ok, vamos a dejar eso a un lado. El relajamiento espiritual, el decir, bueno, pues es cierto, solo se vive una vez, ¿por qué no voy a disfrutar yo también? Y yo te pregunto, hermano, hermana, cuando Cristo venga a juzgar este mundo y la gente del mundo se pierda, lamentablemente, por no creer en Jesucristo a causa de sus pecados, aunque tú y yo no nos vamos a perder porque ya tenemos a Cristo, ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quiero para la mía? ¿Quiero tener un matrimonio forzoso? Hoy en día hay muchos jóvenes y señoritas, muchos cuando éramos jóvenes pecamos, hermanos, y tuvimos que casarnos. ¿Es eso lo que quieres para tu vida? Que de repente por una vez que intentaste darle rienda suelta a la pasión tengas un hijo no planeado, que más tarde termine en un divorcio, una carrera académica truncada. Aquellos jovencitos que ya terminaron la preparatoria o que están en la universidad, yo te pregunto, ¿cuántos chicos entraron al primer semestre y cuántos terminaron? Haz cuentas. Y después pregúntate, todos esos que no terminaron, ¿dónde están?
Son los que se iban a las fiestas, los que se quedaban en las canchas, los que se iban a beber, los que se drogaban, los que estaban con los chicos, con las chicas. No pasa nada. ¿Eso es lo que quieres para ti? ¿Eso es lo que quiero para mí? ¿Perder a mi familia? ¿Algún día tener algún daño físico, alguna consecuencia emocional por consumir sustancias tóxicas? ¿O por caer en el error de decir que sí a una desviación sexual? ¿O terminar en la ruina, hermano, hermana, económica, moral o espiritual, etcétera, etcétera? Y no entender hasta que estemos delante de la presencia de Dios de que teníamos que haber sido agradables ante Él y ser obedientes. ¿Eso es lo que queremos? Con razón, hermanos, Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, lo mejor que el hombre, entiéndase, la raza humana, hombre y mujer, debe de hacer con su vida, ¿qué es? Temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Ahora notemos, hermanos, porque no he terminado, el punto 2 habla de temer y obedecer. Es que normalmente en la Biblia temor y obediencia van de la mano, porque incluso en algún momento dado temor puede traducirse también como obediencia, aunque no necesariamente tiene que ser así. Y curiosamente, hermanos, vean lo que dice el versículo 8 del capítulo que estamos leyendo. Y cuando utilizo la palabra curioso, simplemente es un término para referenciar, no que sea curioso, sino que hay una realidad aquí. Dice el versículo 8, acaba de hablar de Noé y ahora dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Cuando nosotros regresamos a Noé, nos damos cuenta que con su fe, hermanos, condenó al mundo. Es decir, la fe que tuvo él en el Señor, le demostró al mundo que valió la pena haber soportado 100 años de presión social, que valió la pena seguir trabajando en esa arca, que valió la pena motivar a su familia. Hermano, no sueltes a tu familia, no la sueltes, porque Noé salvó a su familia. ¿Qué es lo que complace a Dios? Según 1 Samuel 15:22, dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios prefiere que yo le obedezca a que saque mi cartera, si estuviera llena, que no lo está, y la echara en el ofrendero. ¿Para qué? Él quiere mi corazón. ¿Sí nos damos cuenta? Una fe heroica es una fe que agrada a Dios, pero es una fe que teme. Y temor no es miedo. Pero Isaías dice: sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Y eso significa que temer a Dios no solamente significa tener una reverencia ante Él que me lleve a obedecerle, sino significa recordar que Él es fuego consumidor, que Él es alguien al que un día yo le daré cuentas por mi vida. Y entonces lo mejor, según Eclesiastés capítulo 12, que yo puedo y debo de hacer, porque esto es el todo del hombre, es temerlo y obedecerlo a Él. 3. Una fe heroica cree en la fidelidad de Dios. Versículo 11. Recuerden, todo lo que esté yo referenciando está en Hebreos. Hebreos capítulo 11 dice que cree en la fidelidad de Dios. La palabra del Señor dice en 11:11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Algo imposible, hermanos, pero creyó, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hermanos, Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, que la fidelidad de Dios, hermanos, no termina nunca. Y Lucas capítulo 1, versículo 37 dice que para Dios no hay nada imposible. Entonces, cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que recordar lo siguiente: Dios es fiel. ¿Por qué? Porque Dios no falla, Dios no abandona, Dios no miente, Dios no traiciona, Dios no hace nada malo, Dios no es injusto, porque Él es santo. Así que sin dudarlo, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos y podemos arrojarnos a los brazos de Dios con la certeza de que Él tiene cuidado de nosotros y que nunca se va a olvidar de nosotros, y que por imposible que parezca, lo que Él me está prometiendo o lo que yo estoy orando a Él conforme a su voluntad, Él tiene el poder de hacerlo, porque para Él no hay nada imposible. En alguna ocasión Dios le hace pensar al profeta Isaías lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Dice Isaías 49:15, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Uno diría no, pero lamentablemente sí hay muchas mujeres así. Pero Él responde: aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Qué hermoso, ¿no creen? Dios ha prometido que nunca se va a olvidar de nosotros. Su palabra es fiel, sus promesas son fieles, y Él espera fidelidad en nosotros. 4. Una fe heroica no se entusiasma con este mundo. Versículos 13, 14, 15 y 16. No se entusiasma con este mundo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, llamo su atención al frente. Una característica humana, una característica de todos los humanos, es que tenemos la necesidad de ser aceptados por la gente con la que nosotros convivimos. Y eso pasa en todas las edades. Una necesidad común en todo ser humano es la necesidad de ser aceptados. La sociología ha comprobado que en virtud de que el ser humano tiene la necesidad de aceptación, con tal de no ser rechazado, con tal de ser aceptado, es capaz, escucha esto de nuevo, la sociología ha comprobado que en virtud de que el ser humano tiene una gran necesidad de aceptación, es capaz, con tal de no ser rechazado y ser aceptado, de renunciar a sus valores morales o espirituales, traicionando todo aquello que le fue enseñado desde su niñez, traicionando toda aquella fe que él dice tener o haber desarrollado a través del tiempo, con tal de ser parte de un grupo, de un equipo o de un club o cualquier cosa que nosotros podamos mencionar. Y como los cristianos también somos seres humanos, también tenemos la necesidad, hermanos, de aceptación. ¿Sí o no? Sí. Hermanos, tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios dice que los héroes de la fe, ellos se consideraban en este mundo como extranjeros y peregrinos, como personas que iban de paso. Ellos tenían su mirada puesta en el galardón, su mirada puesta en la patria celestial. No se aferraron ni a las cosas materiales de este mundo, ni a los valores de este mundo. No le dieron la espalda a su fe, no abandonaron a Dios en el camino,
para ser aceptados por la sociedad de su tiempo, hermanos, sino que siguieron adelante en su fe. La pregunta es, ustedes y yo, hermanos, en este momento de nuestra vida, ¿estamos entusiasmados con Dios, lo espiritual, una patria celestial, o estamos entusiasmados con este mundo? ¿O estamos entusiasmados con los dos? Porque si estamos entusiasmados con lo espiritual, estamos desarrollando una fe heroica. Pero si estamos entusiasmados con los dos, es decir, con el mundo y con Dios, entonces estamos viviendo una vida doble. Porque en la iglesia soy cristiano, toco un instrumento, canto, dirijo, vengo, me siento, escucho, digo amén, gloria a Dios, pero cuando salgo del templo, fumo, maldigo, fornico, adultero, miento, robo y hago todo lo que mi grupo hace, porque yo necesito ser aceptado. Solo que a eso se le llama hipocresía. Si yo estoy siendo un cristiano hipócrita, entonces no estoy siendo agradable delante de Dios. Así no puedo servir en la iglesia. Y debo de ser honesto y decir, hermanos, yo dejo a un lado el ministerio que tenía yo a cargo, dejo a un lado de momento la tarea porque no estoy bien delante de Dios. Necesito ponerme a cuentas con Él para poder tomar el papel que yo voy a hacer. Porque a lo mejor yo puedo mentirles a ustedes, pero a Dios no. Hermano, ¿has traicionado tus valores morales y espirituales? Vivimos en un mundo, hermanos, en el que cada vez será más difícil vivir con valores espirituales. Cada vez va a ser más difícil defender lo que la palabra de Dios dice. Porque cada vez más el cristiano, como dije hace rato, va a ser objeto de burla y calificado como una persona de mente cerrada. Por ejemplo, ante el auge de las desviaciones sexuales, antes había, y sé que debo de tener cuidado porque nuestras predicaciones se suben a las redes sociales y hoy en día los algoritmos están muy activos. Sé de iglesias que ya están bajando sus predicaciones, de pastores que ya están siendo sancionados. Hermanos, antes se celebraba un día del orgullo gay, ahora se celebra el mes. Y aunque es una minoría, hoy la mayoría tenemos que aceptarlo. Y hasta es un delito referirse a estas personas describiendo sus acciones como algo pecaminoso. Porque somos cerrados, somos retrógradas, somos homofóbicos, la lista es larga. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Lamentablemente, muchos creyentes, muchas iglesias y muchos pastores, con tal de no perder a sus iglesias, con tal de ser aceptados por la comunidad con la que viven, dice, bueno, vamos a aceptarlo entonces, está bien. Pero una fe heroica nos entusiasma con este mundo. Porque cuando nos entusiasmamos con el mundo, estamos dándole la espalda a Dios. No sé si me estoy explicando. Cada vez va a ser más difícil vivir en la sociedad en la que vivimos y sacar adelante, hermanos, nuestra fe. Tenemos que ser jóvenes, los que son jóvenes, señoritas, adultos, con una fe heroica que está dispuesta a llegar hasta el final, a mirar a Cristo. Y entonces, para terminar, una fe heroica está dispuesta a sufrir. Versículos 36 al 38. Hermano, si tú y yo hemos sido presionados, estamos siendo presionados por nuestros semejantes para cambiar nuestros valores o abandonar nuestros valores espirituales, este es un buen momento para orar al Señor y decir, Señor, para comprometernos con Él y decir, Señor, yo no voy a dejar mis valores.
No me voy a entusiasmar con este mundo. Ya no voy a ser tan indiferente. Lamentablemente algunos venimos a la iglesia, pero somos muy indiferentes a lo que escuchamos, a lo que aprendemos. No seamos como la generación de Noé, que no entendió hasta que vino el diluvio. Una fe heroica está dispuesta a sufrir. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, hagamos memoria. Desde que Jesucristo vino a este mundo y derramó su sangre en la cruz del Calvario, la historia de la iglesia, hermanos, ha estado bañada de sangre. De la sangre de hombres y mujeres que a través de la historia han estado dispuestos, hermanos, a sufrir lo necesario con tal de mantener su fe. Fueron cristianos que no se entusiasmaron, hermanos, con este mundo. Todos los mártires evidentemente murieron sufriendo. Eso es evidente. Pero a pesar de la burla, a pesar de la ignominia, a pesar de las ofensas graves de lo que fueron objetos, ellos llegaron al final y lamentablemente eso les costó la vida, es decir, murieron. Pero algo que a mí siempre me ha movido, hermanos, y me llama mucho la atención, es lo que dice el versículo 38. Dice, de los cuales, ¿qué dice? El mundo no era digno. ¿Por qué crees, hermano, hermana, que la Biblia dice que el mundo no era digno? Pregunto. ¿Por qué crees que dice la Biblia que el mundo no era digno? No te preocupes, di lo que tú pienses, no espero una exposición teológica, yo tampoco la voy a dar. Por la falta de fe del mundo, por el pecado, pero ¿por qué dice que no era digno de ellos? El comportamiento de ellos era tan extraordinario, su vida era tan santa, tan limpia, tan llena de fe. Y el mundo tan lleno de pecado, de corrupción, de maldad, de suciedad, que al igual que Cristo, el mundo no era digno de que Él, la luz del mundo, estuviera aquí. El mundo no era digno de tener esta clase de hombres y de mujeres. Y un día ese mundo se va a arrepentir ante los ojos de Dios por haber humillado, maltratado, por haberse burlado, por haber menospreciado. Pero si yo, como hijo de Dios, regresando mi mente al punto anterior, me entusiasmo con el mundo, entonces voy a ensuciar la santidad que Dios ha puesto en mí. Y no solamente voy a ensuciar la santidad que Dios ha puesto en mí, sino que voy a pisotear yo mismo el nombre de Cristo, porque digo, no vale la pena vivir para Él. Fue en vano que Él muriera. Qué tontería que haya muerto en una cruz, como decían los griegos, hermanos. Yo voy a vivir, porque se vive solo una vez. Voy a disfrutar, yo no voy a perder a mis amigos, yo no voy a perder a mi grupo, yo no voy a perder a mi novio, a mi novia, yo no voy a perder mi trabajo, yo no voy a perder esto nada más por ser cristiano. Hermanos, yo no estoy diciendo que el cristiano tiene que vivir para ser humillado. No, claro que no. Yo no estoy diciendo que vinimos a este mundo como cristianos a sufrir, tampoco. Quiero dejar en claro, la humillación no nos convierte en héroes y el sufrimiento tampoco. Lo que nos convierte en héroes es la fe, la seguridad, la convicción con la que enfrentamos la burla, la ignominia,
la adversidad y la oposición de este mundo corrompido por el pecado, es la fe que nos lleva a llegar hasta el final. De tal manera que la historia de la iglesia que se sigue escribiendo, algún día tenga tu nombre escrito y diga: fulana de tal, por la fe hizo esto. Fulano de tal, por la fe hizo el otro. La iglesia de Arenal, de la cual el mundo no era digno. Qué maravilloso sería eso, hermanos. Yo dije hace rato que Noé puso la vara muy alta, pero no creo que sea imposible de alcanzar, hermanos. Y no lo es, porque cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad, las mismas condiciones que Noé, de desarrollar una fe como la suya, o como la de Sara, o como la de Abel, o como la de Abraham, o como la de cada uno de los hombres que están allí, para que entonces nuestra vida sea agradable delante de Él. Conclusión: que Dios nos dé el valor, hermanos, a cada uno de nosotros, de desarrollar una fe tan grande, que algún día nuestra